Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar este Granny Square fácil, rápido y sencillo de realizar. Este Granny Square lo voy a hacer con sobrantes de lana, como se pueden dar cuenta, y voy a hacerlo con una aguja de 5,5, puesto que la lana es gruesa. Entonces aquí está 5,5. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar con un anillo mágico. Aquí ya tenemos nuestro anillo mágico. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir con 2 cadenas más y esto representaría un punto alto. Vamos a hacer 2 puntos altos más. Entonces vamos con 1 y con 2 dentro del anillo mágico. Me disculpan la voz puesto que estoy un poquito resfriada, entonces les pido disculpas. Entonces vamos 1, 2, 3 puntos altos, vamos a separarlo de 2 cadenas y dentro de la argolla vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vamos 2 jueguitos. Vamos con 2 cadenas de separación y dentro del mismo círculo vamos a hacer otro grupito más. Recuerde que son 4 grupos. Aquí vamos 2, aquí vamos 3. Entonces vamos 1, 2, 3. Separamos por 2 cadenas y ya vamos por el último grupo. Entonces vamos con 1, 2 y 3. Vamos a separarlo con 2 cadenas y vamos a jalar nuestro anillo mágico. Y así es como nos queda. Ahora vamos a unirlo con la tercera cadena, 1, 2 y 3. En la tercera cadena me voy con un punto deslizado y cadena de seguridad y vamos a cortar. Y así es como nos queda. Recuerden que esto lo vamos perdiendo a medida que vamos tejiendo. Entonces vamos esta parte. Ahora vamos a continuar con esta. Voy a iniciar con este color amarillo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger mi color, voy a darle la vuelta, tomo una lazada y saco y aprieto. Y aquí ya podemos iniciar nuestra próxima fila. Entonces es un nudo corredizo. Entonces si se dan cuenta lo podemos jalar y lo podemos poner en el tamaño que nosotros queramos. Entonces me salgo y me voy a parar en la esquinita. Puede ser acá. Me voy a parar aquí en esta esquinita. Ingreso mi nudo y simplemente voy a hacer una cadena. Esta cadena no es para darle altura ni nada, simplemente es para que quede así. Vamos a iniciar aquí mismo con un punto. Entonces ingreso, saco y saco por las dos. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí estamos en la esquina. Entonces tengo mis 3 cadenas y ingreso sin lazada y sin nada dentro de la esquina, tomo hilo y saco por las dos. Y así es como nos queda. Ahora, en esta parte no vamos a tejer nada, vamos a dejarlo libre y vamos a hacer una cadena por cada punto alto. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Entonces vamos a hacer 1, 2
y 3, que serían estas 3. Y me dirijo a la próxima esquina, tomo hilo y saco por las 2. Y así es como nos queda. Ahora vamos a trabajar esta esquina. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ingreso a la esquina sin tomar lazada ni nada. Ingreso, tomo hilo y saco por las 2. Y así es como nos está quedando. Ahora nuevamente, entonces aquí como tenemos 1, 2, 3 puntos altos, entonces los vamos a representar con 3 cadenas. 1, 2, 3. Me dirijo a la próxima esquina, que sería esta, y aquí guardamos este hilito. Ingreso, tomo hilo y saco por los 2. Ahora voy a hacer 3 cadenas y me dirijo a la misma esquina, aquí al mismo espacio con un punto y así es como nos queda. Nuevamente entonces hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, vamos a hacer 1, 2 y 3, nos dirigimos a la próxima esquina, ingresamos, tomamos hilo, sacamos por las 2, nuevamente vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y en la misma esquina ingresamos, sacamos por los 2 y aquí formaríamos nuestra esquina. Y aquí sería 1, 2, 3, o sea, 1, 2, 3 cadenas. Y aquí en la primera cadena que realizamos, ingreso y hago un punto deslizado. Cadena de seguridad y vamos a cortar. Entonces así es como nos queda. Así es como nos queda. Entonces ya hicimos esta parte. Ahora vamos a hacer esta. Entonces vamos a hacerla, puede ser con este color. Vamos a hacerla con este color. Con este sobrante que tengo. Entonces simplemente es, como les expliqué, cogemos el hilo, damos la vuelta, tomamos lazada y tenemos nuestro nudo corredizo. Nos vamos a parar, puede ser en esta esquina, cojo mi hilito, mi nudo corredizo y lo paso al frente. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas que representan un punto alto. Ahora vamos a hacer 2 más. Entonces vamos 2 y 3. Vamos a hacer 3 cadenas de separación y dentro del mismo espacio, porque estamos trabajando nuestra esquina, 3 puntos altos. Entonces vamos a hacer 1, 2 y 3. Aquí vamos a hacer cadena de separación. Siempre hay que tener en cuenta que vamos a hacer cadena de separación para que no nos quede arrugado el grane. Entonces, cadena de separación. Y aquí en este espacio que se nos formó de las 3 cadenetas que hicimos anteriormente, vamos a hacer 3 puntos altos. Entonces vamos a iniciar con 1, 2 y 3. Ahora me voy con cadena de separación y vamos a trabajar nuestra esquina. De la misma manera, 3 puntos altos, 1, 2, 3, 3 cadenas de separación y en el mismo espacio me voy con 3 puntos altos.
Entonces vamos con 1, con 2 y con 3. Ahora cadena de separación y en el espacio aquí donde hicimos las 3 cadenas vamos a realizar 3 puntos altos. Vamos con 1, vamos con 2, vamos con 3. Cadena de separación y aquí vamos a trabajar nuestra próxima esquina igualmente con 3 puntos altos. Vamos con 1, 2 y 3 cadenas de separación, 1, 2 y 3 y en el mismo espacio 3 puntos altos. Vamos con 1, vamos con 2 y vamos con 3. Ahora cadena de separación y aquí nos vamos con 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y así nos vamos repitiendo la misma secuencia hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta. Como se pueden dar cuenta, voy a hacer mi cadena de separación. Ingreso a la tercera cadena donde iniciamos nuestro tejido. Punto deslizado, cadena de seguridad y vamos a cortar el hilo. Disculpen la bulla porque hoy es fin de semana. Entonces así es como nos está quedando. Ahora vamos a seguir con la próxima parte. Voy a hacerlo con este color habano y nuevamente como les expliqué. Entonces cogemos nuestro hilo, damos la vuelta, tomamos la lazada, sacamos, apretamos, tenemos nuestro nudito deslizado. Y sacamos acá y vamos a esta esquina. Entonces aquí cojo mi nudito y lo saco. Subimos con 1 para darle altura, pero no cuenta como punto. Y aquí vamos a hacer nuevamente un punto medio. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos a empezar con nuestra esquina. Entonces aquí ya tenemos una. Aquí ingreso, tomo hilo y saco por 2. Ya tenemos aquí nuestra primera esquina. Estos hilitos los vamos guardando a medida que vamos tejiendo. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? 1, 2, 3. Aquí hay 3 puntos altos, entonces voy a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Me voy con un punto bajo y así es como nos queda. Nuevamente 1, 2, 3, hay 3 puntos altos, entonces hago 3 cadenas, 1, 2, 3 y voy con punto bajo. Nuevamente, entonces hay 1, 2, 3, me voy con 3 cadenas, 1, 2, 3 y me voy con un punto bajo. Ahora aquí en nuestra esquina vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y me voy con un punto bajo. Y aquí ya tenemos nuestra próxima esquina. Igual manera acá. Ahora contamos 1, 2, 3, hay 3 cadenas, 3 puntos altos, vamos a hacer 3 cadenas y me voy con un punto bajo acá. Nuevamente 1, 2 y 3, en el próximo espacio me voy con un punto bajo. Nuevamente 1, 2 y 3 y ya vamos a trabajar en nuestra esquina. Aquí en nuestra esquina, entonces ingreso con un punto bajo, 3 cadenas y en el mismo espacio un punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, entonces son 3 cadenas, 1, 2, 3. Me voy con punto bajo en el próximo espacio. Nuevamente 1, 2, 3.
En el próximo espacio, punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3 cadenas y me voy a esta esquina con punto bajo. Y ya aquí iniciamos nuestra próxima esquina con 1, 2 y 3 cadenas, ingreso, tomo hilo y saco. Entonces así es como nos queda. Ahora aquí vamos con 1, 2, 3 cadenas, en el próximo espacio punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3 y me voy a este espacio punto bajo. Y 1, 2 y 3 y vamos a unirlo aquí en la primera cadenita que realizamos. Vamos a ingresar y vamos a hacer un punto deslizado, cadena de seguridad y vamos a cortar. Y así es como nos está quedando. Y ya vamos a hacer la última parte. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra última vuelta. Entonces ya como les expliqué, cogemos el hilo, le damos vuelta, tomamos hilo y aquí tenemos nuestro nudo corredizo y nos vamos a parar en esta esquina. Vamos a tomar el hilo, sacamos y vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Aquí estamos parados en nuestra esquina y vamos a hacer 3 puntos altos. Ya este representa 1, nos faltarían 2. Entonces vamos 2 y 3. Ahora nos vamos con 3 cadenas y en la misma esquina, estamos trabajando nuestra esquina, vamos a hacer 3 puntos altos. Entonces aquí y vamos ocultando el hilito. Vamos con 1, vamos con 2, vamos con 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Separamos con una cadena y nos vamos a estos espacios aquí a realizar 3 puntos altos. Entonces vamos 1, vamos 2, vamos 3. Cadena de separación y voy a ingresar al próximo espacio que sería este. Ingresamos y realizamos 3 puntos altos. Vamos 1, vamos 2, vamos 3. Ahora vamos a hacer cadena de separación y vamos a ingresar al próximo espacio que sería este. Vamos con 1, vamos con 2 y vamos con 3. Cadena de separación y vamos a ingresar a esta esquinita. Vamos a hacer 3 cadenas, perdón, 3 puntos altos. 1, 2, 3, 3 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos. Vamos con 1, vamos con 2, estamos trabajando nuestra esquina, vamos con 3. Y ya aquí tenemos trabajado esta esquina y esta esquina. Ahora, ¿qué hacemos? Cadena de separación y aquí vamos a hacer 3 puntos altos. Donde hicimos las 3 cadenetas, ahí vamos a realizar 3 puntos altos. Vamos con 1, 2 y 3. No se les olvide la cadena de separación para que no nos quede apretado o nos quede arrugado nuestro granny. Vamos al próximo espacio, 3 cadenas, 3 puntos altos, perdón, 1, 2, 3, cadena de separación y aquí de la misma manera 3 puntos altos. 3 puntos altos, vamos con 1, 2 y 3. Cadena de separación y aquí en la esquina exactamente igual, 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos
y cadena de separación. Seguimos aquí 3 puntos altos, cadena de separación, 3 puntos altos, cadena de separación, 3 puntos altos, cadena de separación. Nos dirigimos a la esquina, 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos en el mismo espacio, cadena de separación, y así nos vamos hasta llegar acá. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta y solo me falta hacer una cadena de separación y unirlo en la tercera cadena con un punto deslizado, cadena de seguridad, y voy a cortar. Y así es como nos queda nuestro Granny Square. Recuerden que pueden hacer las vueltas que ustedes necesitan hasta llegar al largo, al ancho que ustedes desean o al tamaño que ustedes desean. Entonces pueden jugar con diferentes colores, pueden hacerlo para edredones, hacer un suéter, no sé. Creo que tengo un próximo proyecto con este Granny porque me parece muy lindo. Y así es como nos queda. Entonces espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, darle like, compartir y darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Ana Crochet y Namaste. Bye.